Bueno, buenas tardes. No sé si sirve el micrófono, yo creo que no, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, bienvenidos todos a la segunda mesa de este gran festejo del aniversario número 50 del Centro de Lingüística Hispánica. Y vamos a iniciar esta primera mesa con el doctor Raúl Ávila Sánchez. Y va a ser, voy a resumir la semblanza. El doctor Raúl Ávila es actualmente profesor e investigador de carrera de tiempo completo del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México. Tiene varias distinciones que me ha dicho que no mencione. Bueno, pero las líneas de investigación son principalmente el lenguaje de los medios, televisión, radio, prensa, internet, diccionarios para la educación básica y sociosemántica, variación social del contenido. Y ha dado muchas ponencias en más de 80, yo creo que son más de 80 las que dicen aquí, tanto en congresos y reuniones nacionales e internacionales. Y le vamos a dar la palabra y él va a hablarnos de la perspectiva de un exalumno de Lope Blanc. Continuamos con la mesa dedicada al doctor Lope Blanc. ¿Sí se oye esto? Sí. Mi voz es muy alta, pero yo creo que no ¿Se escucha? Bueno. Entonces, Juan Lope Blanc, que nació en 1927, murió en 2002, fue mi maestro de español y otras materias al principio de los años 60 del siglo XX. En la Facultad de Filosofía, por cierto, en la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad, en Ciudad Universitaria, cuando aún había estacionamiento de sobra. Recuerdo a Juan además porque hablaba en la antigua sala de profesores con sus amigos Amancio Bolaño e Isla, un gallego muy simpático que daba fonética y latín, por lo menos a mí me dio eso, también daba gramática histórica según escuché, y Luis Ríos, sus amigos, dedicados a la literatura, Luis Ríos dedicado a la literatura y admirador de Lope de Vega, como él me dijo en persona. Pero esa es una historia relativamente objetiva. Mejor será que les cuente cómo era Lope Blanc en sus clases y sobre todo fuera de ellas, según mis recuerdos. Y eso haré. Sus alumnos le decíamos Don Quijote, lo que no se merecía salvo por la figura, pues era muy estricto a la hora de exigir y de poner calificaciones y dejaba poco a la imaginación. Había que analizar las oraciones como él nos había enseñado y bueno, recuerdo que alguna vez dijo, los que saben analizar oraciones son gente muy inteligente. Bueno, yo sabía un poquito de eso. Entonces él llegaba a clase poco después de la hora, más 15 minutos, para deslumbrarlos, por lo menos a mí, con sus conocimientos de lingüística, con la que empezaba, y de gramática del español. Sin duda era, al estilo antiguo, un maestro dictador. Tomábamos nota hasta de los suspiros que daba, con puntos y comas. No obstante, como en la clase de español me atreví a pensar un poquitito por mi cuenta, Juan se atrevió a invitarme a trabajar al Colegio de México, donde sigo hasta la fecha. Antes de invitarme, me pidió que lo visitara en la casa donde vivía por el rumbo de Mixcoac, cerca del cruce de Insurgentes y Félix Cuevas. Fui y me dijo que si quería ir al Colegio de México como investigador. Le pregunté que si podía seguir aprendiendo gramática, pues era lo que él me había enseñado, y me dijo que también había otras cosas. Acepté y entré como investigador al Colegio de México.
Por esos años estaba de visita nada menos que Ángel Rosenblatt, quien dio una conferencia en la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad CEU, sobre la variación del español en ambos mundos, cuya expresión ambos mundos me parece muy sana, muy bien, muy buena. No España frente a América, como comentaré a continuación. Y digo yo, Ángel Rosenblatt dio esta conferencia sobre el español en ambos mundos, basado en sus fichas bibliográficas. No tenía un texto, con las fichas iba jugando, en fin. Ángel Rosenblatt y Juan López me marcaron sin duda, sobre todo el último, o sea, Juan. Gracias a Juan no lamenté haber dejado ingeniería para entrar a letras hispánicas. Él me hizo comprender que mi futuro estaba en la lingüística, pues quienes se dedicaban a eso, mis maestros, casi siempre decían lo mismo del mismo texto. Lo que no sucedía con los literatos, que en cambio se inventaban diferentes versiones del mismo poema. Y yo, que era muy riguroso, pues venía de ingeniería, dije, no, pues me quedo con los lingüistas, que estos sí más o menos dicen lo mismo del mismo texto. Y en el segundo año, bueno, como me fue bien en el primer semestre, pues decidí seguir en Filosofía y Letras, y ya en el segundo año me encontré por primera vez con Juan, a quien le gustaba acercarse a los exámenes que escribíamos los alumnos, se acercaba a ver qué estábamos poniendo. Recuerdo una vez que mi amiga Gloria Ruiz de Bravo le dio un zape, para que no lo estuviera molestando y dejara de leer lo que ella escribía. Se acuerdan, los que se ríen se acuerdan. Ay, se ponía a ver ahí lo que uno estaba haciendo y por qué, ¿no? Pues sí. Bueno, ya están haciendo los comentarios que se supone que iban al final. Bueno, está bien. Bueno, ya en el Colegio de México, lo primero que me pusieron a hacer López Blanch y Rosenblatt, que por ahí andaba, fue buscar en el Diccionario de Mexicanismos de Santa María todo lo relacionado con el machismo. Todavía había en aquel momento. Ese fue mi primer trabajo en el Colmex de la calle de Guanajuato 125, en la colonia Roma, y dicho sea de paso, lo sigo haciendo hasta la actualidad. Diccionarios del español de México para estudiantes de primaria y secundaria, y ahora hago seleccionarios, diccionarios selectivos, como todos los diccionarios de paso, según me enseñó Luz Fernández. Un seleccionario llamado, por ejemplo, Te la sabes, de palabras que se usan poco. No le puse de baja frecuencia porque entonces, ¿para qué me sirve eso? Palabras que se usan poco. Entonces están todas las palabras por motivos ortográficos, pero las que no están definidas están en letras pequeñas por motivos ortográficos. Las demás, si están definidas, son las de baja frecuencia, las que se usan poco. Entonces, ese es un texto que va en contra de todos los diccionarios, incluso de los que yo he podido hacer. En un cierto momento, cuando el Colmex ya se había mudado al rumbo de la Jusco, Antonio Latorre, que dirigía la nueva revista de Filología Hispánica, la cual siempre estaba atrasada, por cierto, y Margit Frenk, su mujer por aquellos años, se fueron a Madrid y Juan se quedó a cargo de la nueva revista. Allí aprendí algo que obviamente no he podido olvidar: la ficha rota. Resulta que Antonio no dejaba ficha bibliográfica sin resolver cuando estaba incompleta. A veces me mandaba a la biblioteca a consultar libros y revistas para completar las famosas fichas bibliográficas de la bibliografía que aparecía y sigue apareciendo al final de la nueva revista de Filología Hispánica. Un día, tras consultar en la biblioteca una ficha, le dije a Juan: profesor, ya revisé hasta donde me fue posible en la biblioteca para completar esta ficha y no pude hacerlo. Entonces Juan me pidió la papeleta, la vio
y sin el menor aspaviento o sentimiento de culpa, la rompió. ¡Qué cosa! ¿No? Este gesto fue una gran lección para mí, pues me hizo comprender que era posible sobrevivir sin una ficha. Por supuesto, la ficha rota era intrascendente cuando nos visitaban los referentes de las fichas, como Eugenio Coserio, muy amigo de Juan, Harry Mayer, Klaus Heger, Kurt Waldinger, o incluso Peter Boy Bowman. Juan me presentaba a todas esas fichas bibliográficas andantes, y cuando lo hacía yo ya no me quería ni lavar la mano que había tocado a esos sabios señores. Como Juan me quería retiarto, según he descubierto, aceptó mis invitaciones para ir a diferentes lugares, a los cuales también iba su esposa Paciencia, o sea, Pache Montañón, con la que se había casado por poder. Ella estaba en España y él en México. Ya por esos rumbos fuimos de excursión, por ejemplo, a la Cascada de los Diamantes, cerca del pueblo de San Rafael Atlisco, por el rumbo de Iztaccíhuatl, en el estado de Puebla. En algún lugar del camino nos detuvimos a comer y yo me limpié los dientes con un alfiler, lo que llamó la atención de Juan, quien me dio el título de hedonista, palabra que yo desconocía, pero cuyo significado deduje por la situación. Usted es un hedonista, Raúl. Bueno, ya animados, después fuimos también por San Rafael Atlisco a Iztaccíhuatl. Nos quedamos, Juan, Pache y yo, en un refugio que estaba por el rumbo del cuello del antiguo volcán, o volcana, como le decían a la mujer blanca, o de sal, en traducción literal del náhuatl. El refugio, aparentemente de aluminio, tenía la forma de un cilindro cortado a la mitad. Allí había literas sencillas y dobles. Juan se quedó en una doble que compartió con Pache, y yo en una sencilla. Como yo tenía escasos recursos, recuerdo que me envolvía los pies con periódicos sobre los cuales me ponía las medias gruesas. También me rodeaba la cintura con periódicos, pues ayudaban a bajar el frío. En ese viaje llegamos hasta el cuello del volcán de Lista y ahí nos regresamos a San Rafael. Después invité a Juan y a Lope a mi pueblo, que en aquel momento era pueblo, ahora ya no lo recomiendo, ya se ha vuelto ciudad y es un desastre. Bueno, no quiero pensar que lo antiguo fue lo mejor, pero bueno, a veces no se puede evitar. Entonces los invité a Tamazunchale, el pueblo de la Huasteca Potosina, donde yo nací, en la carretera México-Laredo, en la número 85, estaba llena de curvas. Nos fuimos en autobús y como el transporte estaba alto, pues llevaba abajo las maletas como hasta ahora, como los de ahora. Pues Pache se daba muy bien cuenta del camino, lo que parecía preocuparle. Pero no pasó nada, fuimos a la alberca o piscina, que es una palabra más general, de mi familia. Allí Juan y Pache comieron zacahuil, el rey de los tamales. Algunos de ustedes deben saber que es un tamal de 1 metro de largo, que se sirve en porciones, ¿no? Lleva carne de pollo y de cerdo y se vende en porciones. Enchiladas con tortillas de maíz recién hechas, cecina y otras delicias de la comida huasteca. Incluso Juan y Pache comieron acamayas, o sea, langostas de río, recién hechas. También nadaron en diferentes ríos y con todo esto, como se puede concluir en código restringido, la pasaron muy bien. Por cierto, en uno de los sabáticos de Juan, me quedé en su casa a cuidarla sin pagar renta, salvo el salario de la sirvienta, a la que me referiré muy pronto. Ya vivía Juan por el rumbo de las Águilas, en una casa propia, con fachada de ladrillo, piso de madera, biblioteca de buen tamaño. Casi todos los libros fueron forrados gracias a Pache.
jardín y perros de raza Erdel. Solo tenía que pagarle a la sirvienta, que nos hacía la cena ligera y la vida pesada, muy pesada. Bueno, Juan y yo nos escribíamos. Él mandaba cartas, aún conservo algunas, desde las diferentes ciudades que visitaba en su viaje alrededor del mundo por transatlántico. Era un sabático que él tenía. Otra aventura que tuve con Juan fue la del Atlas Lingüístico de México, que debería llamarse del Español de México, porque es lingüístico de México. ¿No han metido ahí lenguas indígenas? Bueno, nosotros, entre otros José Moreno de Alba, íbamos a hacer encuestas y grabaciones en diferentes lugares como La Huacana, Michoacán, y Chilpancingo, Guerrero, donde ya no se puede viajar, según bien dijo Luis Fernando. Es difícil. La Huacana, pues era un lugar muy bonito, en fin. Recuerdo una etimología popular que una señora decía que se llamaba La Huacana porque a una viejita se le iban las canas al río. No, pues es etimología popular, por ahí le busqué ya después el dato más preciso, creo que es del Tarasco. Y mientras andábamos trabajando, le pregunté a Juan, oye, pues ¿dónde andaban ustedes? Porque Juan no hizo una sola encuesta del Atlas Lingüístico de México. Ni una. Y bueno, yo le pregunté que dónde andaban por esos días y me dijo que en el hotel Acapulco Princess. Con Pache, gozando de la vida, supongo. En todo caso, yo aprendí mucho en mis viajes para recopilar datos del Atlas. Entre otras cosas, comprendí que el chupamilto, chupita, picaflor y otros sinónimos regionales se llamaban de otra manera en la escuela. Como dijo una informante, pues aquí le decimos chupita, pero mi hijo que ya va en secundaria dice que se llama colibrí. Y ahí está la estandarización inevitable. ¿Qué le vamos a hacer? Por supuesto, ahora que estoy más consciente de los asuntos ideológicos, veo que Juan no podía evitar su sesgo español, del que no se daba cuenta, pues se sentía mero mexicano. A pesar de que tenía múltiples reconocimientos, pero múltiples, si hubiera sido militar y le hubieran dado medallas, sería difícil ver su chaqueta, saco o americana. Él no podía olvidar que había nacido en la madrastra patria. Por ejemplo, el estudio de la norma lingüística culta de América y de España. ¿Por qué de América y de España? ¿Por qué no de América y de Europa? Un continente contra otro, no de un continente contra un país. En dado caso sería Atlas Lingüístico de España y México. Siempre se comparan países o continentes. Bueno, es mi versión. Y su reducción del paradigma verbal en el español de México, de acuerdo con su giligallesca comparación, reducción del paradigma verbal, ¿según quién? Pues según Giligaya, porque según Giligaya decía que había más tiempos. Bien pudo llamarse algo como la simplificación o el uso eficiente del paradigma verbal en el español de México. ¿Por qué no? ¿Para qué usar tiempos inútiles? En fin. Lo mismo sucedió en torno a las vocales caedizas en el español de México, las cuales, según ha mostrado un artículo de Julio Serrano, hasta donde yo pude entenderlo, ya no se caen tanto ni cuando las dicen los borrachos. Y yo añado que no se caen ni entre la gente pobre que entrevistan por tele cuando hay temblores o inundaciones que afectan sus casas. Escuchen a la gente, no se les caen las vocales. Entonces, ¿por qué esa manera de decir vocales caidizas? Yo creo que son vocales relajadas como muchas lenguas, ¿no? Bueno. Y como Julio no ofrece estadísticas, aunque sí un supermarco teórico no dorado, según decía Mercedes de Alroig, en relación con el suyo, Mercedes decía, mi marco teórico es dorado.
me gustó la frase y por eso la recuerdo ahora a Mercedes, que ya falleció. Pues entonces yo me animo a pensar que las vocales caidizas son más bien relajadas dentro de lo que yo puedo escuchar ahora por los medios de gente de muchos pueblos de este país. O sea, simplemente son unas vocales átonas que no se caen tanto como parece. Por supuesto, Juan no pudo leer a Julio Serrano, pero sí podía haber ampliado sus comentarios en torno a las mismas vocales caidizas si se hubiera acercado por lo menos a las del portugués de Portugal en comparación con el portugués de Brasil. Ahí estaba al lado de su Madrid, el Portugal, pues. Bien pudo haber ido ahí a Lisboa, alguna cosa así. Bueno, por supuesto, ya dije que no pude leer a Julio, etcétera. En cambio, me gustó mucho su vocabulario mexicano relativo a la muerte que publicó en 1963 y el que mereció elogios de Kurt Baldinger desde Heidelberg. Frente a esto, las ideas de Juan sobre enunciados de oraciones, como las de su análisis gramatical del discurso que publicó en 1983, o el concepto de oración en la lingüística hispánica del 79, no me convencieron del todo. Pero la mayor parte de su bibliografía parecía no tener sesgos. En realidad era difícil que los tuvieran textos como el léxico de la zona maya en el marco de la dialectología mexicana de 1971. Sin embargo, no es necesario esforzarse demasiado para advertir que nunca escribió un texto sobre el español de Europa, que yo sepa, o por lo menos no aparece en su bibliografía, lo que para mí es un hecho ideológico. En cambio, escribió el español en América en 1968. Si se traza un meridiano que cruza el Atlántico a los 30 grados, podría hablarse de un español oriental, Europa y África, y otro occidental, América. Como propongo, si me permiten la cita, en un artículo que ya me van a publicar en una revista de las Canarias, sobre Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, donde insisto en que no hace falta dos versiones. Entonces, lo que yo siento que es separatista es Castilla. ¿Para qué dos versiones si se entiende perfectamente la versión llamada, ¿cómo se llama? Latina. La versión en latino, así le dicen a la de América. Pues sí, las únicas palabras malsonantes ahí se entienden muy bien. Vamos, las palabras del sargento cuando interpela a los reclutas, el sargento Hartman. La única diferencia, diríamos, entre la versión española con esas palabras, bueno, latina, y la de España, pues sería la diferencia ZS, pues que se aguanten, en fin, que somos mayoría. Bueno. Además, la distinción ZS no ocurre en lo que ahora llamo el español oriental, en todo el español oriental, nomás en ciertas zonas, no necesariamente en toda Andalucía, no necesariamente no en Canarias, definitivamente, en fin. Entonces, Z y S pues son una oposición muy limitada geográficamente y no internacional como las otras, como la de la aspiración de la S o la unión de Z y S. Espero que se infiera que la separatista desde el punto de vista lingüístico es la región de Castilla y no nosotros, cuya pronunciación se escucha en la mayor parte de las estaciones de radio y televisión del español de Europa. Español europeo. Cuando uno dice español europeo, dice, pues mira, resulta que el español europeo es un país y dentro del país hay variantes. Muy diferente de decir español de España frente a español de América. Entonces, español europeo y español americano, ahí sí se comparan dos continentes y no un país frente a un continente. Bueno, por otra parte, Juan fue indiscutiblemente un gran promotor de proyectos
como corresponde a su generación, la de los fundadores, según un libro de generaciones que tengo por allí. Seguramente ahora ya está de moda en los medios esto de The Founders y de Baby Boomers y de Millennials y qué sé qué tanta cosa. Bueno, pues él es de los fundadores y sí corresponde muy bien a lo que dice el librito ese de las generaciones, ¿no? Porque fundó muchas instituciones, si no físicas, sí importantes, como el Anuario de Letras y el Centro de Lingüística Hispánica, entiendo que él fue su fundador. Bueno, el proyecto de estudio coordinado de la norma lingüística culta de las principales ciudades de Iberoamérica y de la península ibérica es un buen ejemplo de lo que he dicho de la ideología. Yo le habría puesto principales ciudades hispano y lusohablantes, sin indicaciones geográficas, o si fuera necesario añadiría de Europa y de América, y no como él lo plantea. Pero mi versión no importa, lo que importa es que el proyecto sigue vivo en manos de Elizabeth Luna, que por aquí está, de la Ciudad de México, español occidental, y de José Antonio Samper, hasta donde yo entiendo, de las Islas Canarias, español que llamo ahora oriental. Piensen en un paralelo, en el meridiano 30 grados que parte el Atlántico en dos, semejante a lo del Greenwich, que es 0, el 30 grados parte el Atlántico en dos. Entonces, del lado derecho pues es español oriental y del lado izquierdo pues es occidental. ¿Qué le vamos a hacer? Yo no tengo que ver con eso. En fin. Además, Juan fundó en 1961 el Anuario de Letras, que sigue publicándose. Entiendo que en el Centro de Estudios de Lingüística Hispánica, que lleva su nombre, del Instituto de Investigaciones Filológicas en plena ciudad universitaria. En el anuario, Juan dio cabida a artículos con ideas con las que supongo no comulgaba. Eso me gustaba mucho de él. Y en verdad que no comulgaba Juan, porque iba a las iglesias nada más a ver los altares. Yo nunca lo vi que rezara, pero sí le interesaban los altares barrocos. No sé si comulgaba, no, nunca lo vi. El anuario, por cierto, entiendo que está ahora dirigido por Elizabeth Luna, ¿no? Bueno, que por aquí anda. Casi termino, pero no quiero irme sin recordar que en 1968 fuimos a Oaxaca a la toma de posesión de Víctor Bravo Aguja, quien había renunciado a la Secretaría de Educación Pública antes de los sucesos del 2 de octubre de ese año. Se salvó de ese problema Víctor Bravo Aguja. Bueno, yo también me salvé, por cierto, por pura casualidad, porque ese día detrás del Olco se me ocurrió no ir y me quedé con Mariana por acá. Mariana, mi mujer, viajó a Oaxaca en un vuelo distinto al mío, pero nos iban a hospedar en el mismo hotel. Como llegamos en momentos diferentes, pensaron en el hotel que Mariana era una gringuita que yo había encontrado por ahí. Juan intervino y nos apoyó para que compartiéramos el mismo cuarto, pues dijo no sé qué de estabilidad, aunque todavía no estábamos casados, Mariana y yo. Entre paréntesis, la pareja sigue estable hasta la fecha, casi 50 años después. Y ya nos casamos, porque si no tenía que salir cada 6 meses fuera del país a renovar su visa. Había un motivo de peso, ¿no? De tipo, ¿cómo se llama? Burocrático. Sí, era obligado. Y sabe de estos problemas acá. Bueno, al día siguiente, después de la toma de posesión, fuimos a ver la Guelaguetza, lo que entusiasmó a Juan y a Pache, pues yo tampoco lo había visto. En aquellos tiempos no había así gran estadio para la Guelaguetza, simplemente nos tocó y nos gustó mucho. En la noche acompañamos al gobernador electo en su recorrido triunfal por el Parque Central rumbo al Palacio de Gobierno. Recuerdo que además de Gloria Ruiz del gobernador, o sea, Gloria Ruiz de Bravo Aguja, iba María del Carmen Millán, la maestra María del Carmen Millán, que algunos recordarán, y era muy admirada por aquellos años.
De regreso a la entonces menos riesgosa Ciudad de México, tomamos un avión que no tenía oxígeno y en el que no iban ni Juan ni Pache. El piloto le dijo a Gloria Bravo que dadas las condiciones del tiempo tenía que subir a más de 5,000 metros y luego bajar. Eso hizo, le dijo Gloria, le dijo, sí, pues hágalo, no hay de otra. Subió mucho y luego ya bajó por un espacio sin nubes y aquí estamos. Todavía no pasó nada. Pero bueno, lo decidió Juan. Cuando murió Juan yo estaba en Madrid, pero le hablé por teléfono a su viuda. Recuerdo que Luis Fernando Lara, que por aquí está, me comentó que cuando se enteró de que Juan había vuelto al hospital, sospechó que tenía un problema de salud importante. Dice, ¿por qué volvió al hospital? Algo así, ¿no? Y allí murió, en el hospital Ángeles del Pedregal, si no me equivoco. Ahí fue, ¿no? Y muchos de quienes fuimos sus alumnos lamentamos que hubiera muerto relativamente joven ese Quijote que nos abrió camino en la lingüística moderna, más allá de lo que aprendimos en secundaria, más allá de Andrés Bello, más allá de Amado Alonso, quien fue su profesor, e incluso más allá de Juan, según me dijo Juan. Muchas gracias. Qué bonito. Pues muchas gracias al doctor Raúl Ávila por esta intervención tan amena, llena de humor y de sabiduría también. Vamos a dejar las preguntas al final para no atrasarnos. Y va a continuar el doctor Agustín Rivero Frangiuti. Él es licenciado en Pedagogía por la Universidad Panamericana y doctor en Lingüística Hispánica por la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2000. Desde 2006 trabaja como profesor investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigación en Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, situada en Cuernavaca. Su investigación se centra en la historia de la lengua española, áreas de léxico y sintaxis, en la enseñanza del español y en el análisis del discurso. Del 2008 a la fecha ha publicado 2 libros en colaboración con Chantal Melis y Agustín Rivero Frangiuti, sí, que se llama Documentos Lingüísticos de la Nueva España, Golfo de México, UNAM, y Análisis del Discurso y Estrategias y Propuestas de Lectura, que está publicado en Bonilla, Artigas y UAM. Y pues le vamos a dar entonces la palabra. Muy buenas tardes. No sé si... Buenas tardes. Agradezco muchísimo la invitación que me hicieron para estar aquí hoy. Es un verdadero honor estar aquí y hablar del maestro Lope Blanch. En muy raras ocasiones, el usuario de una teoría o de un método tiene la posibilidad y el privilegio de trabajar con el mismo autor que los ha esbozado para ir aclarando sobre la marcha las dudas que necesariamente van a surgir en el análisis que supone su aplicación a los ejemplos concretos. Yo tuve la suerte de pasar muchas horas con el doctor Lope, analizando oraciones para mi tesis doctoral, tanto en su cubículo del Instituto de Investigaciones Filológicas como en su Casa de las Águilas, cuando una desafortunada operación de cataratas lo dejó sin vista en un ojo. Y por eso terminé de aprender con él, en una especie de clases particulares, lo que había leído y sigo releyendo en sus libros. Como sabemos, Lope Blanch se preocupó por la definición y el modo de análisis de las unidades sintácticas en varias obras que abarcan un largo periodo de pensamiento, siempre enraizado en la tradición gramatical de la lengua española. De 1979 data la primera edición de su libro El concepto de oración en la lingüística española, estudio que consiste en una delimitación semántica y sintáctica de esta unidad a través del pensamiento de los principales gramáticos del español. Análisis gramatical del discurso, cuya primera edición es de 1983,
reúne una primera sección de estudios teóricos sobre las principales unidades sintácticas, frase, oración, periodo, cláusula, y una segunda sección de artículos en los que se aplica la teoría de la primera parte en el análisis de discursos tanto literarios como del español hablado en España y en algunos países de América. En la clasificación de las oraciones de 1995 asistimos a un recorrido histórico desde el siglo de oro hasta el siglo XX para llegar a la propuesta del mismo Lope sobre cómo debían clasificarse las oraciones compuestas para su análisis. Estas 3 obras cubren un periodo de más de 20 años, lo cual ya es mucho tiempo en la carrera de un investigador, pero el mismo Lope nos cuenta en la última obra mencionada, y cito: «Nunca he tenido el atrevimiento de pensar en escribir una gramática de la lengua española, pero como profesor de esta asignatura en la Universidad Nacional de México desde 1952, he tenido que organizar un método de enseñanza de la sintaxis oracional que he venido exponiendo en mis clases y que en buena medida ha quedado recogido en las páginas iniciales de mi libro sobre el análisis gramatical del discurso». La preocupación de Lope Blanch, según lo que él mismo dice en la cita, es muy anterior a la publicación de las obras antes mencionadas y se expande por un periodo de más de 40 años. Ya es casi toda una vida de investigador, vida larga. En este largo camino, nos dice él mismo, y vuelvo a citar, para llegar a este resultado práctico he tenido que buscar alguna solución a temas muy discutidos, en que no ha habido total acuerdo entre los diversos autores. Fin de la cita. ¿Cuáles son esas soluciones? ¿Cuáles los temas discutidos? A responder esas preguntas está destinada mi participación en este homenaje. Algunos problemas previos para clasificar las oraciones derivan del concepto que se tenga de ella, así como de la función y del concepto mismo de las categorías gramaticales. Como el mismo Lope Blanch señala en su libro Análisis gramatical del discurso, la oración, para los gramáticos renacentistas de la lengua española, consistía en una unidad sintáctica construida en torno a un nombre y a un verbo, que concertaban. En el esquema NV podría resumirse esta visión. La concepción formalista de la oración se modifica, en el siglo XIX, por influencia de la lógica, en una unidad constituida por un sujeto y un predicado, entre los que hay una relación predicativa, SP con la flecha hacia la S, de la P hacia la S, según el conocido esquema propuesto por Karl Bühler. Esta manera de entender la oración llega hasta las obras gramaticales más recientes de la RAE. En el Manual de la Nueva Gramática de la Lengua Española se define a las oraciones como, cito, unidades mínimas de predicación, es decir, segmentos que ponen en relación un sujeto con un predicado. Fin de la cita. Pero esta visión tradicional no especifica un aspecto de capital importancia señalado por Ignacio Bosque en su libro sobre las categorías gramaticales, a saber, y cito, que se sugiere a veces la imagen de que la oración consta de una serie de palabras que pertenecen a clases diferentes y que parecen flotar desordenadas, aunque estén relacionadas por vínculos que se establecen a distancia. Fin de la cita. Según los estudios actuales sobre el lenguaje, es necesario distinguir unidades intermedias entre la palabra y la oración, y por eso, vuelvo a citar, no es correcto, pues, sugerir que la función sintáctica de sujeto se asigna a una palabra en lugar de a un grupo de ellas, aun cuando ese grupo esté constituido por una sola unidad, como en Juan canta. Fin de la cita de Bosque. Todo esto se puede resumir en un esquema más moderno y preciso, de procedencia chomskiana, que delimita el concepto de oración de la siguiente manera: O igual SN más SV, aunque sabemos que, por la naturaleza de algunos verbos en español,
No siempre es necesario el sintagma nominal para que exista una oración. En este último caso, sintagma verbal y oración son sinónimos. Desde esta perspectiva, entonces, podemos afirmar que la oración en español es una unidad sintáctica que puede contener dos ranuras, si se me permite la metáfora, primarias, el sintagma nominal y el sintagma verbal, cada una de las cuales tiene un núcleo, el sustantivo, pronombre o partícula sustantivada y el verbo, y una serie de elementos adyacentes que dependen de ellos, artículos, adjetivos, adverbios. Salvo los artículos, todas estas partículas pueden formar también sintagmas y hasta oraciones, en el caso de los adjetivos y adverbios, que se insertan en torno a los núcleos como ranuras secundarias, es decir, contenidas en las primarias. Y no hay que olvidar que las conjunciones y las preposiciones, que sirven para establecer jerarquías dentro de las unidades sintácticas, al señalar dependencias entre palabras y unidades. Señalar esto es esencial para entender que, cito a Lope, la oración subordinada es parte integrante de la oración principal como un miembro funcional de ella, la oración coordinada no. Aquí es necesario introducir otra distinción fundamental, la que traza una frontera entre la oración simple y la compuesta. En su artículo sobre el concepto de oración en la obra de Andrés Bello, recogido después en el libro Estudios de Historia Lingüística Hispánica, Lope rastrea históricamente el concepto que usa Bello, proposición, para referirse a la unidad que hemos llamado oración hasta aquí, pues para Bello, oración es la unidad que tiene sentido completo. El problema radica entonces en decidir cuál debe ser el término empleado para referirse a esta unidad sintáctica. Concluye Lope que, y cito, la primera, es decir, la oración, es por definición unidad morfosintáctica, bimembre, por la forma, y predicativa, por su función. La segunda, la proposición, es en cambio una unidad conceptual, cuya autonomía depende de su plenitud semántica. Lógica parece en consecuencia considerar a la primera como la verdadera unidad morfosintáctica, gramatical, y a la segunda como unidad lingüística de comunicación del contenido. Para aquella deberá reservarse el nombre gramatical de oración, para esta el nombre de cláusula, alusivo a su plenitud semántica, comunicativa. El mismo Lope señala que los fundamentos para la clasificación oracional quedaron asentados en la obra que Eduardo Benot dedicó a la enseñanza del español en un colegio para niños de Cádiz durante la segunda mitad del siglo XIX. Breves apuntes sobre los casos y las oraciones. En esta obra, nos dice Lope, y vuelvo a citar, se clasifican las oraciones subordinadas atendiendo sistemáticamente a la función sintáctica que cada una de ellas puede desempeñar dentro de la cláusula o periodo. Funciones, por otra parte, que son las que corresponden dentro de la oración simple a las tres categorías transformables en oraciones: sustantivas, adjetivas y adverbiales. Fin de la cita. Sobre esta base, que identifica la función de las oraciones subordinadas con la misma función que tienen las oraciones menores a las que sustituyen, se funda la clasificación de Julio Cejador y Frauca, que en su obra sobre la lengua de Cervantes, de 1905, ofrece ya una clasificación de la parataxis y de la hipotaxis prácticamente tan acabada que, en palabras de Lope, vuelvo a citar, lo que vino después han sido precisiones, retoques, apuntalamientos y algunas rectificaciones, a veces de no escaso valor e interés. Concibe Cejador la parataxis como la forma sencilla del habla infantil o de épocas iniciales de la lengua, la hipotaxis como forma más compleja e intelectual de la expresión humana. Dentro de los periodos paratácticos identifica Cejador los copulativos de adición y degradación, adversativos, restrictivos y exclusivos, disyuntivos y causales o hilativos,
de causa y consecuencia. Dentro de los hipotácticos, sustantivos, los de objeto, sujeto, finales, de atributo y adverbiales. Y adjetivos con relativos y con gerundio. Adverbiales de espacio, tiempo y modo. Causales propias, de condición y de concesión, de comparación cualitativa o modal, de cantidad, de igualdad y desigualdad. En los comentarios específicos que hace Lope a esta clasificación, destaca que queda establecida la distinción entre las concesivas y las adversativas al señalar que las primeras son hipótesis de certeza acerca de los hechos, en tanto que las segundas significan contrariedad que restringe o excluye lo dicho por la oración precedente. Que acierta Sejador, son palabras de Lope, al clasificar las oraciones interrogativas con sí como una clase particular de las subordinadas objetivas, así como las de relativo, que tienen funciones de sustantivo entre las sustantivas, anteponiendo esta consideración funcional a la puramente formal, que es una original aportación de Sejador, la de situar las atributivas, que funcionan como predicado nominal, entre las sustantivas de atributo, que es discutible la inclusión de las adverbiales dentro de los periodos sustantivos solo por su alternancia como complementos circunstanciales de sustantivos regidos por preposición, pues el mismo Sejador sostiene que estas relaciones de finalidad, y cito a Lope, pueden considerarse como adverbiales, que sorprende el hecho de que Sejador haya dividido las oraciones causales entre las coordinadas y las subordinadas, que llama la atención que Sejador haya repartido las modales en dos grupos, uno entre las circunstanciales y otro entre las comparativas, pues, las palabras son de Lope, falta una explicación precisa de tal división. Aportaciones de Lope a la clasificación de las oraciones. En las últimas páginas de la historia que nos cuenta el doctor Lope sobre la clasificación de las oraciones, elabora su propia propuesta, porque dice, y cito, cabría intentar una solución de compromiso dentro de la tradición gramatical de la lingüística española. En esa solución de compromiso establece claras diferencias entre oraciones que se han confundido en la tradición gramatical de la lengua española, asigna lugares diferentes a estructuras cuya función se identifica con un grupo diferente o en otro nivel sintáctico al que se le ha asignado en otras obras, e identifica por ahí algunas oraciones que los gramáticos habían pasado por alto en sus análisis. Dentro de los periodos paratácticos distingue, como Sejador lo había hecho, las adversativas de las concesivas, ya que en las primeras, cito, no existe o el hablante no establece ninguna relación de causalidad. En llovía, pero salimos, el salir no es causa, ni contraria, ni eficiente de que lloviera. Por el contrario, en las concesivas, si se establece una relación causal de causa contraria o concesión, al decir, aunque llovía, salimos. Después establece la distinción entre oraciones subordinantes, consecutivas y coordinadas hilativas. Esto depende de que el hablante implique o no respectivamente, como determinante de la relación, al factor cuantitativo. Si comparamos las expresiones tenía tanto miedo que corrió y tenía miedo así que corrió, en la primera, el hecho de correr se expresa a través de la intensidad con que es sentida la emoción, en tanto que la segunda es solo la consecuencia lógica de sentir miedo. Finalmente, abre un espacio dentro de las coordinadas para las oraciones que él llamó declarativas, y cito, son aquellas que, a través de nexos particulares como, o sea, es decir, esto es, explican o aclaran el contenido de la oración a que se refieren en una especie de aposición oracional. Como ejemplo pone, le hicieron una apendectomía, esto es, le extirparon el apéndice. En cuanto a los periodos hipotácticos, deja abierto el apartado de las oraciones sustantivas que van introducidas por una preposición
y que él mismo duda en llamar prepositivas, pues hay otras que también llevan preposición y no funcionan como ellas. Son las que se habían confundido antes con complementos circunstanciales, pero que en realidad equivalen al complemento de régimen del verbo transitivo. Representan, y cito a Lope, como las objetivas el término del verbo regente. No me acuerdo de lo que me dijo. Para las oraciones de agente de pasiva, Lope dedicó un artículo completo, una clase olvidada de oraciones sustantivas, que apareció primero en la Revista de Filología Española en 1993 y fue recogido después en el libro Cuestiones de Filología Española de 2005. En ese artículo, Lope aclara que la función ejercida por el sustantivo como agente de la oración pasiva, cito, puede correr también a cargo de toda una oración gramatical, que lógicamente habrá que clasificarse como oración subordinada sustantiva agente de pasiva, en expresiones como las siguientes. El asaltante fue detenido por quien más se interesaba en ello, el asaltado. La cumbre ha sido alcanzada en primer lugar por los que mejor equipo llevaban. De acuerdo con lo expuesto por Manuel Seco en su Gramática Esencial del Español, Lope separa las oraciones sustantivadas de relativo que funcionan como complemento indirecto del tipo darán un premio al que llegue antes, de las finales que, y cito, se insertan adecuadamente entre las adverbiales. E incluye también entre las sustantivas a las llamadas predicativas, esto es lo que busco, mi deseo es que me lo des enseguida, que desempeñan, y cito, en la oración compuesta la función de predicado nominal en la oración simple. Como un tipo de oraciones introducidas por una preposición, pero que tienen una función diferente a las sustantivas regidas por el verbo, Lope caracteriza a las adnominales como aquellas que, cito, funcionan como complemento de un nombre, sustantivo o adjetivo, al que se refieren a través de una preposición, pero la función misma del complemento adnominal es de carácter adjetivo en cuanto complemento de un sustantivo. Por eso, ejemplos como no nos detuvo el temor de que pudiera regresar o tengo miedo de que venga, sí como equivalentes o sustantivos o sustitutos de sustantivo morfológico podrían caber entre las subordinadas sustantivas. Por la función que desempeñan, parece preferible clasificarlas entre las subordinadas adjetivas. Dentro de las adverbiales, la consideración de la cantidad como factor de relación entre ciertas oraciones subordinadas deriva, como el mismo Lope lo señala, y cito, de la agrupación o subdivisión de las oraciones adverbiales en tres diferentes apartados, según que en ellas se establezcan relaciones de carácter circunstancial, cuantitativo o causativo, que llevó a Rafael Seco en su Manual de Gramática Española de 1930. Este rasgo ya se ha mencionado antes para comprender cómo funcionan las consecutivas. Este mismo factor cuantitativo permite a Lope la separación de las oraciones modales y las comparativas. Y cito, en aquellas no se presenta dicho factor, en las últimas sí. Lo haré como tú lo has hecho, es un periodo modal, en tanto que lo haré también como tú lo has hecho, es un periodo comparativo. Gil y Gaya había señalado en su curso superior de sintaxis española que las gramáticas de la lengua española estudiaban separadamente las causales coordinadas de las subordinadas, y cito, pero las definiciones en que fundan esta distinción son extremadamente oscuras a causa de que adaptan artificiosamente al español las diferencias latinas entre los dos grupos de conjunciones. Fin de la cita. Por eso, Lope, sin seguir lo dicho por Sejador y otros autores, llega, y cito, a la conclusión de que pueden incluirse todas ellas entre las subordinadas adverbiales del grupo causativo. Dentro de este grupo, Lope señala periodos causales, finales, condicionales y concesivos y afirma que, cito, a cada uno de ellos le corresponde, respectivamente,
la expresión de la causa eficiente, causa final, causa hipotética y causa contraria o contracausa. Concluyo. Más allá de los problemas teóricos que pueden suscitar las unidades sintácticas en su caracterización, que no son pocos ni sencillos, un esfuerzo esclarecedor y didáctico como el que llevó a cabo el Dr. Lope Blanch en su pensamiento sobre el funcionamiento de las oraciones, tiene el gran valor de facilitar el análisis de textos. Es por ello una buena guía tanto para la investigación como para la enseñanza de la sintaxis en cursos universitarios de esta área, porque es más completa que sus antecesoras en la tradición hispánica y porque presenta la ventaja de estar organizada en torno a la función de las unidades, lo que evita escollos a la hora de identificarlas. Las imponentes gramáticas de nuestro tiempo, la de Bosque y de Monte, y las de la Asociación de Academias de la Lengua Española, con sus múltiples y gruesos volúmenes de miles de páginas, si bien presentan muchísimos temas interesantes para la reflexión, son obras de consulta indispensable. Carecen de una perspectiva didáctica que acerque sus valiosos contenidos a los usuarios de la lengua, incluso a los que eligen como profesión una carrera de letras y que hay que admitirlo con tristeza, tienen mucho más interés en la lectura de novelas u obras literarias que en el análisis lingüístico de textos. Justo en este sentido, Sergio Bogard, en un homenaje anterior a este, que luego fue recogido en el libro Disquisiciones sobre Filología Hispánica, resumió la aportación del Dr. Lope de la siguiente manera, y cito: la ordenada clasificación de las oraciones subordinadas empleada por Lope no solo evita tener que decidir entre analizar por forma o por función, con el consecuente e indeseable resultado de llegar a conclusiones metodológicamente inconsistentes, sino que su clasificación estrictamente funcional permite realizar un análisis sintáctico que, dependiendo del interés del analista, no es excluyente en otro momento del análisis de la identificación de la forma más precisa que pueden asumir los sentidos y funciones oracionales codificados en una cláusula. Fin de la cita. Varias veces nos previno el doctor López sobre los peligros de la teoría, así llamaba él, que consisten en confundir en la investigación personal el instrumento de estudio, la lingüística, con el objeto de estudio, la lengua española en este caso. Las teorías son modas y como modas pasan, decía. El doctor Lope fue un buen ejemplo de esto, muy congruente, pues no se dejó seducir por las voces sirénicas de la teoría, y eso es lo que da a sus aportaciones una permanente lozanía y validez para el trabajo cotidiano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, el doctor Agustín Rivero Frangiuti, y vamos a dejar por esta conferencia tan bien planeada, vamos a dejar las preguntas para después y continuamos con la doctora Beatriz Arias. Ella es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas, maestra en Letras con especialidad en Lingüística y doctorado en Filología Española en la Universidad de Salamanca. Es investigadora titular C definitiva del Instituto de Investigaciones Filológicas y ha llevado a cabo investigaciones sobre fonética, fonología, grafemática, morfosintaxis y léxico, la mayoría de ellas desde la perspectiva diacrónica y con énfasis en el español colonial mexicano. Ha publicado libros como autora y colaboradora, editora, coeditora y directora, y tiene trabajos en memorias, artículos, capítulos de libro y publicaciones electrónicas como el Corpus Electrónico del Español Colonial Mexicano. Ha participado como ponente y conferencista en eventos académicos nacionales e internacionales. Ha impartido cursos a nivel licenciatura y posgrado en la UNAM, en la ENA, en la Universidad Autónoma de Zacatecas y en el extranjero, en University of California, en la Universidad de Montreal también, y en la Escuela de Gramática Emilio Alarcos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en España.
y ha recibido alumnos de licenciatura, maestría, doctorado. Ha sido miembro del Comité Académico de Posgrado, del Comité Académico Asesor del Colegio de Letras Hispánicas, consejera académica de área, miembro de la Comisión Dictaminadora del Centro de Enseñanzas para Extranjeros y de la Comisión Dictaminadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas, además de ser consejero universitaria, todo esto dentro de la UNAM. Es miembro del SNI, premio de la Real Academia Española en Filología en el 2015 y del Consejo de Grado Asturias 2016. Le damos la palabra a la doctora Beatriz Arias y va a hablar de Valdés y Lope Blanch, un diálogo de casi 5 siglos. Bueno, buenas tardes. Yo tuve 2 profesores muy importantes en la clase de morfosintaxis. Uno está sentado a mi derecha, que fue el doctor Raúl Ávila. Él no se acuerda de mí, yo sí me acuerdo de él. Y el doctor Lope Blanch. A ambos los respetaba mucho. Al doctor Raúl no le tenía miedo, al doctor Lope le tenía un miedo terrible. Y sí era la costumbre de él, en los exámenes ponerse al lado de uno a ver lo que escribía. Y me acuerdo que en uno de los exámenes al compañero que estaba al lado le dijo: usted no sabe escribir, no sé qué está haciendo aquí. Después fue al lado mío y yo ante esas palabras temblé como una gelatina. Estuvo unos 3 minutos que se me hicieron eternos y se fue. Todavía no sé si se fue porque no había cometido ningún error o simplemente porque me tuvo lástima al ver cómo temblaba. Sigue la incógnita. Después tuve la suerte de tener al doctor Lope enfrente de mi cubículo y en los primeros años tuve la satisfacción de guiarlo en el uso de la computadora. Pero después no, él era el que me guiaba a mí. O sea que en lo que emprendía siempre él era mejor que cualquiera. Entonces, este es un pequeño homenaje a mi maestro Lope, al que lo tuve como profesor dentro de la licenciatura, pero al que he seguido a través de sus trabajos. Esto que voy a plantear es una especie de diálogo, ya que Lope editó el diálogo de la lengua de Valdés, entonces quise hacer una especie de diálogo entre los dos. Sabemos que el diálogo es un tipo de texto nacido en Grecia, diálogos de Platón, y que se continuó en Roma con Cicerón, en la obra Catón el Viejo sobre la vejez, por ejemplo, y en el siglo XVI con Erasmo de Róterdam, tiene un gran auge. Pasa a España, donde lo desarrolla gente como Luis Vives o Juan de Valdés. Los fines del diálogo son diferentes, pero su estructura es la misma. 2 o más personajes alternan su discurso. También sabemos que el diálogo de la lengua, cuyo autor en un inicio se señaló como anónimo, posteriormente como producto de los hermanos Alfonso y Juan de Valdés, y ya en el siglo XX como obra de un único autor, Juan de Valdés, presenta 3 manuscritos, uno que pertenece al Museo Británico, otro a la Biblioteca del Escorial y el más antiguo y mejor conservado a la Biblioteca Nacional de España. Hay que sumar a lo anterior que la primera edición pertenece a Gregorio Mayans y Ciscar y fue del año de 1737. Hay otras 2 ediciones más en el siglo XIX y entre las del siglo XX, que son numerosas, destaca sin lugar a dudas la de Lope Blanch de 1969. Esta edición que realiza Lope se basa en 3 ediciones, la de Montesino de 1928, la de La Pesa de 1940 y la de Barbolani de 1967, además de que su fuente es el manuscrito nuevamente de la Biblioteca Nacional de Madrid, como sucedió con todas las demás ediciones. El diálogo de la lengua fue escrito en Nápoles hacia 1535 y en este intervinieron 4 personajes, Pacheco, Marcio, Corioliano y Valdés. El objetivo de este libro no es el de una gramática o arte, sino el de ser una especie de guía sobre algunas cuestiones de la lengua castellana.
Como señala Lope, esta obra es un documento histórico que permite conocer algunos aspectos del castellano del siglo XVI y permite también apreciar las ideas lingüísticas que poseía el autor. El diálogo contiene datos fonéticos, morfosintácticos y léxicos semánticos, además de dar información sobre algunos fenómenos sociolingüísticos y de dialectología. Si analizamos la producción del filólogo hispano-mexicano, que como muchos ya han dicho, no sabemos si fue más español que mexicano, él se sentía mexicano, pero tenía rasgos de una persona muy castiza, muy española. Lope Blanch, si analizamos la producción del filólogo hispano-mexicano Lope Blanch, podemos encontrar muchas e importantes similitudes entre ambos, es decir, entre él y Valdés. Sobre todo si comparamos, grosso modo, el diálogo de la lengua con el libro de cuestiones de filología mexicana, obra publicada en 2004 y que se encuentra constituida por varios de los trabajos de Lope. Si sabemos todo lo anterior, lo que no sabemos es que al analizar estas dos obras podemos imaginar perfectamente un diálogo entre Valdés y Lope Blanch en el que uno y otro comenten aspectos sobre el castellano de Toledo del siglo XVI y sobre el español en México del siglo XX, además de otras cuestiones lingüísticas. A continuación, realizaré un intento, una especie de diálogo diacrónico de la lengua entre Valdés y Lope Blanch. Comenzaré por las cuestiones fonético-fonológicas, en las que además se pueden advertir datos de sociolingüística. Ustedes tienen una guía en donde las negritas serían las preguntas que se hacen y lo que no está en negritas son las respuestas. De un lado están las preguntas de Lope y las respuestas de Lope, y del otro las respuestas de Valdés y las preguntas de Valdés. Entonces tenemos, ante la pregunta de Marcio, que en esta ocasión vamos a considerar como Lope, sobre la vacilación vocálica entre E y A en la pregunta, pero decidme, ¿por qué vos escribís siempre E donde ponen muchos A? Rencor por rancor, renacuajo por ranacuajo, rebaño por rabaño. Valdés haría las siguientes precisiones. A eso no os sabré dar otra razón, sino que porque así suena mejor, y he mirado que así escriben en Castilla los que se precian de escribir bien. Es decir, ya hace una división entre los que escriben bien, los cultos, y los que no saben escribir o escriben mal. El mismo Lope podría señalar, en algunos vocablos he mirado que muchos de vosotros ponéis I, donde otros ponen E, como en vanidad o vanidad, invernar o invernar, escribir o escribir, aliviar o aliviar, desfamar o disfamar. Valdés diría, o Valdés contestaría, si bien habéis mirado en ello, en todos esos pongo yo siempre I y no E, porque me parece mejor y porque siempre lo he usado así, y veo que los más primos en escribir hacen lo mismo. Pero si el turno fuera ahora de Valdés, podía hacer la pregunta, y aquí también tiene que ver con algo que ha señalado el doctor Ávila. He podido advertir que en la Ciudad de México no se utilizan algunas vocales en ciertas palabras. ¿Cómo se pronuncia el vocablo antes? A lo que Lope respondería. En la Ciudad de México podrán oírse alternativamente pronunciaciones de la palabra antes con la vocal átona plenamente conservada, antes, o muy debilitada, antes, o totalmente eliminada, antes. También le podría interrogar Valdés sobre cuáles son las formas correctas, toalla o toalla, peor o peor, a lo que Lope le respondería diciendo, es muy variable la realización fonética de los hiatos OE, EA, EO, OA, etc. Unas veces plenamente conservados, peor, toalla, pero otras claramente diptongados, peor, toalla. Y como bien ha mostrado el profesor Pericinoto, diptongaciones de esta clase pueden recogerse en boca de hablantes populares y de labios de personas muy instruidas. Ahora bien, también se puede advertir
en ambos estudiosos aclaraciones de tipo dialectal sobre la pronunciación. Tenemos, por ejemplo, la pregunta de Lope a Valdés. Decidnos, ¿de dónde viene que algunos españoles en vocablos que por ordinario escribís con Z, ellos ni la pronuncian ni la escriben? A lo que Valdés advertiría: ese es vicio particular de las lenguas de los tales. Antes señala que los tales son los andaluces, que no les sirven para aquella asperilla pronunciación de la Z y ponen en su lugar la S, y por hacer dicen hacer, y por razón, razón, y por recio, recio. Estoy suponiendo la pronunciación interdental, pero Valdés seguro no tendría esta pronunciación. Sería más bien una fricada dentoalveolar, porque es de Toledo, pero bueno, en el siglo XVI. Valdés podría inquirir entonces ahora a Lope. En México he escuchado en algunas lenguas ciertos cortes glóticos, como en el vocablo casa. Para Lope esa pronunciación se puede oír en el español yucateco por influencia directa de la lengua maya. También en ambas obras podemos encontrar descripciones morfosintácticas, que en el caso de la obra de Valdés les llaman descripciones sobre estilo. Por ejemplo, Lope diría: me gustaría que nos digáis lo que observáis y guardáis acerca de escribir y hablar en vuestro romance castellano cuanto al estilo. Valdés advertiría: hay un de que se pone demasiado y sin propósito ninguno, diciendo no os he escrito esperando de enviar, donde estaría mejor sin aquel de decir esperando enviar. También añadiría acerca de la combinación del verbo con lo y la, los y las, diría lo siguiente: que se debe de usar esta composición de la manera que digo y no andar por las ramas como algunos que, por no hablar como los otros, dicen por ponerlos, los poner, y por traerlas, las traer. Valdés podría preguntar a Lope: ¿qué es lo que sucede con la preposición hasta que resulta tan confusa en el español mexicano? Lope señalaría: es un caso de polimorfismo. En el español mexicano, sin perder su significado propio de indicador del límite final de una acción durativa, trabajó hasta medianoche, ha pasado sorprendentemente a indicar el límite inicial de una acción o simplemente el momento en que ella se realiza. Este doble y antagónico significado puede causar confusiones no solo en hablantes procedentes de otros países, sino también en los propios mexicanos. Así, ante una advertencia en una ventanilla en donde se lee «las inscripciones se harán hasta el 15 de octubre», a partir de esa fecha en adelante, según el peculiar uso mexicano, o solo antes de esa fecha, de acuerdo con el uso hispánico general. Hay respuesta para todos los gustos. Valdés añadiría: ¿qué pasa con la preposición en el habla mexicana? Lope le respondería: los hablantes mexicanos pueden y suelen anteponer la preposición en al adverbio relativo donde con antecedente estático. La casa en donde vivo. Esta presencia ha resultado ser una peculiaridad sintáctica del habla mexicana. Todo esto dicho por Lope. Pero si los dos presentan, tanto Lope como Valdés, en sus obras explicaciones sobre pronunciación y estilo, que serían morfosintácticas, también pueden hallarse anotaciones del tipo léxico y semántico. Así, Lope podía preguntar a Valdés: ¿y esos vocablos que vos no queréis usar, úsanlos los otros? Valdés respondería: sí, usan, pero no personas cortesanas ni hombres bien hablados. Solían decir, y aún ahora dicen algunos, la era del Señor por el año del Señor. Mejor me parece decir falta que falla, y faltar que fallecer. Mejor vocablo es cuchillo que no canivete, y mejor guardar que condesar. Garrido por gallardo está desechado. Guisa solía tener dos significaciones. La una era que decíamos hombre de alta guisa por el alto linaje. La otra que decíamos cabalgar a la guisa, por lo que ahora decimos a la brida. Ya no lo usamos en la una significación ni en la otra.
Además, añadiría Valdés, muchos dicen he aquí por veis aquí, yo no lo digo. Lope sí lo va a decir. Por otra parte, Valdés podría preguntar a Lope, ¿qué expresiones y qué vocablos son propios del habla mexicana? Lope diría, es muy frecuente en el español mexicano actual la locución ¿cómo se llama? He aquí algunos ejemplos. Lo hizo con un ¿cómo se llama? Desarmador enorme. Le dio un ¿cómo se llama? Infarto o algo así. Pero he de decir que esta locución también se puede encontrar en España, pero en el siglo de oro. También en el español mexicano suele oírse ciertos indigenismos que en otras partes no, como itacate, pilmama, tlapalería, michote, quelite, toloache, peyote, chilpachole, y otras derivadas como jicamero, mezcalero, cocolazo, coyoteada, etc. Por último, hay que añadir que tanto Valdés como Lope se preocuparon por el origen del castellano, por un lado, o sea, por el lado de Valdés, y por la caracterización del español mexicano. Así, acerca de la pregunta de cuál es el origen del castellano, Valdés respondería, porque la lengua que hoy se habla en Castilla y de la cual queréis ser informados, tiene parte de la lengua que se usaba en España antes que los romanos la enseñoreasen, y tienen también alguna parte de los godos que sucedieron a los romanos, y mucha de la de los moros, que reinaron muchos años, aunque la principal parte es de la lengua que introdujeron los romanos, que es la lengua latina. A lo que añade que la lengua que en España se hablaba antiguamente era así griega como la que ahora se habla es latina. Aquí, en vez de hablar de la lengua ibérica, está hablando que la lengua original de España era la griega. Valdés podría preguntar sobre el supuesto arcaísmo del español mexicano, a lo que Lope señalaría en su obra Cuestiones de Filología Hispanoamericana de 2003 que no es justo tildar de arcaizante a una forma lingüística clásica conservada en hablas de prestigio por el simple hecho de que haya caído en desuso en otras modalidades también prestigiosas. Por ejemplo, en la distinción existente entre las dos formas de pretérito verbal, canté y he cantado, de lo que hoy también nos habló la doctora Luna, creo que no puede hablarse de arcaísmo, cuando las normas lingüísticas de amplias regiones hispánicas difieren de la norma castellana. Como en México, por ejemplo, la distinción entre una forma y otra se fue estableciendo sobre consideraciones de carácter aspectual, en tanto que las hablas castellanas atendieron básicamente a propósitos de carácter temporal. Así, la norma mexicana fue destinando la forma simple canté para referirse a acciones pasadas perfectivas, en tanto que reserva la forma compuesta he cantado para expresar acciones imperfectivas, es decir, acciones iniciadas en el pasado, pero no consumadas, sino mantenidas hasta la hora del hablante, a lo que agrega después. La lengua española es un complejo conjunto de dialectos de mayor o menor importancia sociocultural o demográfica. Debo concluir señalando que el diálogo de la lengua de Valdés es una obra que de una manera amena nos acerca al castellano del siglo XVI. Podemos conocer pronunciaciones, estilos, palabras e incluso algunas ideas que preocupaban a los estudiosos de ese siglo, como el origen del castellano o lo que debe prevalecer en la escritura, la etimología o la pronunciación. Algo semejante podemos encontrar en las obras de Lope sobre el español hablado en México. Cuestiones de fonética y fonología, de morfosintaxis, de léxico, de semántica. Se puede advertir en nuestro fundador la preocupación por señalar las características del español novohispano, además de un largo y profundo etcétera sobre cuestiones de nuestra lengua. De ahí que no sea fortuito que Lope editara el diálogo de la lengua de Valdés, ya que casi 5 siglos después, en la obra de estos dos estudiosos, se puede establecer un diálogo acerca de nuestro idioma. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Beatriz, con este diálogo
de casi 5 siglos tan interesante, y tenemos unos minutos para hacer alguna pregunta, algún comentario. Si alguien quiere participar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, Elizabeth. O comentario, sí. Al diálogo de la doctora Arias, me pareció muy ingenioso, muy interesante cómo pues se toca, ¿no? A través de los siglos y por ejemplo la pregunta del español mexicano, que si realmente tiene formas arcaicas. Bueno, nos está mostrando cómo el doctor Lope hizo un análisis del español de México, ¿no? Entonces realmente, pues felicidades, gracias. Sí. Yo hago una pregunta. Bueno, un comentario. Eso del arcaísmo depende de qué se vea y cómo se compare. Uh-huh. Por ejemplo, si yo veo vosotros cantáis, para mí es un arcaísmo. Uh-huh. Y es tan frecuente que gana a todos los demás arcaísmos posibles del español de México. Entonces depende qué se compare. Uh-huh. Ajá. Y qué países o qué tipos de habla se comparan para decidir que algo es arcaico con respecto a qué. La pregunta es con respecto a qué. Y la otra pregunta, que no sé si se entendió de lo que yo comenté, es que yo siempre me pregunto para quién trabajo. O sea, ¿estoy favoreciendo, si es el caso, a quien yo quiero favorecer? ¿O estoy en un plan neutro? Siempre tengo asesorías o busco gente que me diga, por ejemplo, simplificación de la ortografía, ¿a quién favorezco? ¿A los niños, a los adultos, a los americanos, a los castellanos? ¿A quiénes, no? Esa es mi pregunta y listo. Es todo el comentario. No sé si hay algún otro comentario. Muchas gracias, Raúl. Sí, por aquí. Bueno, pues podemos seguir platicando afuera y ahorita le están invitados todos a las 14 horas a la presentación del Fondo Lope Blanch Ontañón. Muchísimas gracias a todos por su presencia.